OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos una vez más junto a Damián de Glaube. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andás? Y hoy seamos egoístas. Disculpen a aquellos que nos escuchan. Hoy no es que se nos cayó un entrevistado, no es que teníamos pensado conversar, no vino, no planifica está, todo nada, de una manera impecable. Determinada cantidad de episodios nos damos esta posibilidad de profundizar, porque muchos episodios pasan y nos dejan temas que nos gusta reflexionar un poco. Pero en este caso sobre las propias temporadas que estamos haciendo, un poco sorprendidos porque estamos ya en la 4ª temporada de OP y la cantidad de rebotes, de comentarios, de conversaciones que ha generado. Incluso, Damián, de gente que nos ha dicho que usa los podcasts para determinados cursos, actividades académicas, sean universidades, centros de estudios y demás. Exactamente, podcast, lo que nos da, y confieso que capturamos a veces el mensaje y lo pasamos entre nosotros dos, podcasts que son cita de tesis, de trabajos académicos, cosa que la verdad nos pone sumamente alegres y contentos, y que bueno, implica también que nos llevan al tema de hoy, que hablamos mucho con Natalia de WeTalker, el podcast como comunicación. En vez de la compol, la compod. Claro, es verdad. El podcast llegó para sumarse a este mundo de tecnología, de la comunicación, a estos medios, y es un elemento de comunicación sumamente interesante que a veces no se tiene tanto en cuenta el potencial como debería, de comunicación de gestión, de comunicación política, de campaña política. Es verdad, si bien hay como, uno podría decir a priori que hay como una moda del podcast de un tiempo a esta parte, digamos, algunos que no son podcast, ¿no? Que son recortes de radio, de programas de radio, de entrevistas, de opiniones. Pero el formato podcast también fue creciendo y se fue aumentando la audiencia en todo el mundo. Como decíamos, para sus distintos usos académicos, de difusión. Pero todavía creo, Damián, que le queda mucho camino por recorrer al podcast en lo que tiene que ver en la comunicación de gobierno y en la comunicación de campaña. Y ahí, Cali, me tomo un segundo de confesando un poquito lo profesional nuestro en conjunto, que consultoría que hemos hecho, donde el comunicado de una institución quizás cuya manera de comunicación, valga el juego de palabras, era obsoleta, el comunicado ya no era no fue ese viejo texto estilo política de 1915, sino fue un audio que le hicimos, un audio que llegó justamente vía WhatsApp a todos los afiliados a esa institución, claro. Y que en un segundo y con 2 minutos en un viaje se llegó al segmento claramente, se llegó al oído del segmento, al cerebro del segmento. Porque ahora las plataformas te lo permiten, ¿no? Exactamente, de un audio de manera mucho más fácil, muchísimo más económica y con una comunicación quizás acá sí, más vertical, pero muy efectiva. Sí. Incluso alguna vez vamos a profundizar en los distintos casos que hemos visto, algunos que nos han involucrado, digamos, y que hemos participado en el diseño de esa estrategia de cómo usar el podcast, sean sindicatos, sean instituciones políticas, sean, academias, pero todavía le queda mucho recorrido y hay todavía mucho para pensar de cómo utilizarlo en las campañas y en los gobiernos. Creo que está desaprovechado, que es una plataforma que permite la reflexión, escucharlo donde quieras y cuando quieras, esa sensación de intimidad, de que me están hablando a mí, de que soy simplemente, que yo estoy escuchando, que me están contando a mí lo que está pasando, aunque ¿no? sea en el subte, en el metro, como dicen en otras ciudades, en el auto, en el vehículo, los 5 o 6 minutos de exclusividad del oído de alguien, que no es para nada poco. Eso en comunicación política es prácticamente el tesoro. Claro, de poder llegarle a cada persona, incluso la microsegmentación. Después del reinado de la imagen, no digo que la imagen haya sido desplazada ni mucho menos, de hecho vemos como las radios ahora son programas de televisión directamente. Estuvimos en uno de los episodios conversando con
con un fotógrafo profesional de campaña contándonos el valor de la imagen y de la fotografía, cuánto puede perjudicar o ayudar a un determinado candidato. Pero la herramienta del audio puesta en valor nuevamente, la voz, el audio, de hecho los medios tradicionales de comunicación están creando sus propios departamentos de audio, ya ni siquiera de podcast, sino más amplio todavía, lo hizo la BBC y lo hacen otros. Prisa, digamos, el grupo, digamos, que crearon sus propios departamentos de audio. Todavía en la parte política creo que no se le ha encontrado bien la vuelta de cómo aprovecharlo. Totalmente, Cali mismo, bueno, ¿no? Confesando otro ejercicio profesional que hemos tenido en conjunto en consultoría, cuando le hablas a los propios, a los mismos, las explicaciones, las cuestiones quizás operativas, mediante el audio han llegado mucho más eficientemente, mucho más cómodo, y además complementan, no es que esto no, supera, nada reemplaza cambia, nada. Esto como las redes sociales, exacto. No reemplazan el territorio. Totalmente, esto digamos, complementa la vía con la que se llega, complementa quizás las chances de uno que no lee, entonces tiene la atención en sus 5 minutos de caminata, y ayudaba a que a los propios, a los mismos, también estén contenidos y avisados de la estrategia. Así es. Y bueno, vamos a seguir descubriendo en próximos episodios. Por eso hemos generado también estos encuentros que vamos a hacer de OP, para no solamente limitarlo a los episodios de podcast, sino tener esos encuentros presenciales, poder hacer reuniones, tomar un café y demás, donde podemos contar los casos en los que hemos trabajado, en donde los podcasts han cumplido un rol, a nuestro parecer, sumamente importante en función de los objetivos trazados por esas organizaciones. Exacto, Cali. Y bueno, y ya que estamos hablando de podcast, ¿dónde escuchan OP Podcast? OP-podcast en Twitter e Instagram. Nos van a escuchar ahí. En WeTalker, en conversatorio.com.ar. Todo Noticias, que ha apostado también un multimedio de Argentina muy grande y ha apostado a los podcasts de WeTalker. Exactamente. De una manera bueno, muy interesante. WeTalker, que es una plataforma. La plataforma de podcast en Argentina. Spotify, iTunes, iBooks y todas las... preguntaban, la otra vez alguien me preguntaba, pero yo no lo puedo escuchar por iTunes. Sí, en iTunes también están todos los capítulos ahí. WeTalk y OP nos buscan de última con esa línea y sale enseguida. Y bueno, como decimos siempre, Cali, estamos escuchando comentarios, si alguno quiere poner un tema, algún audio, lo que sea, estamos aquí. Hace mucho que no les mandás saludos a los amigos de la Crujía, Damián. Los amigos de la Crujía que estamos ahí haciendo algunas cositas, haciendo alguna cosita que no adelantamos, pero si te gustan los libros de comunicación política, tienen muchísimo material, autores que han pasado aquí en la temporada anterior, con una variedad sumamente interesante, y además adelantamos un poco lo que viene. Con algunas novedades, ¿no? Lo dejamos para el próximo episodio. Así que bueno, estén atentos. Escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. WeTalker. Sumamos las partes.